muchas ocasiones no es tan debatido en los diversos frameworks, en los diversos marcos de trabajo, cuerpos de conocimiento, y que de alguna manera lo que buscamos desde este tipo de iniciativas es poder introducir estas buenas prácticas en el día a día en la dirección de proyectos. Quien les habla, Alfredo Armijos, va en este momento a introducirles la agenda que vamos a abordar durante el webinar de hoy. Primer punto, vamos a ir conociendo un poco la realidad que existe de la gestión de los proyectos desde la perspectiva del PMI, ¿sí? El PMI, como ustedes conocen, elabora un reporte del cual vamos a ir discutiendo poco a poco sus resultados, y ello va a servir de mucho para poder introducir la importancia de la auditoría de proyectos. Luego vamos a discutir sobre el ciclo de vida que tiene la auditoría de proyectos dentro de la gestión de un proyecto, tipos de auditorías de proyectos que también en la práctica existen, un poco ir conociendo sobre cómo las herramientas del Data Analytics en la actualidad se están introduciendo para el concepto de auditoría de proyectos, recomendaciones que en la práctica pues son muy importantes al momento de instaurar este tipo de best practices en el día a día en la dirección de proyectos, y finalmente daremos un espacio para resolver cualquier inquietud, pregunta que tengan durante el webinar, ¿sí? Un poco sobre mí, pues quiero comentarles de que finalmente me pude formar como auditor, ¿sí? Desde el 2010 tuve esa grata oportunidad de poder obtener ese título. Me ayudó muchísimo a poder ahondar en diversos campos en la industria bancaria, aseguradora, farmacéutica, en la que pude palpar mucho la necesidad de especializarse en esta profesión en el campo de proyectos. Poco a poco, pues justamente en diversas compañías, tanto a nivel de Latinoamérica como en Europa, tuve la oportunidad de aplicar estos conceptos desde una perspectiva tanto académica como profesional, y ahora pues tengo esta grato espacio para poder compartirles un poco sobre estos temas que son sin duda alguna de gran interés para todos ustedes. Bien, empecemos justamente con el tema de la realidad de la gestión de proyectos. Como les había indicado, pues siempre el PMI año a año elabora un reporte denominado el pulso de la profesión, ¿sí? En este reporte, pues básicamente consiste en la participación de más de 3.200 profesionales enfocados en la dirección y liderazgo de proyectos a nivel institucional, tanto en empresas públicas como instituciones privadas. Como ustedes conocen también, pues incluye la opinión de más de 200 ejecutivos senior y más de 500 directores de PMO, y lo que busca esta investigación es fomentar la discusión sobre el valor que realmente aporta la dirección de los proyectos. Dentro de este reporte, pues ustedes podrán haberse dado cuenta que hay un porcentaje efectivamente de proyectos que cumplen con sus objetivos y porcentajes de proyectos que básicamente se consideran un fracaso, tal como ustedes lo pueden observar dentro del slide. O sea, hay justamente una gran porción de proyectos que desgraciadamente no se alinean con la estrategia. Otros efectivamente pues que tienen una serie de complicaciones al momento de poder llevarse a cabo o implementarse, ¿sí? Ahora, algo que sí es importante también discutir dentro de este ámbito, parece que se escucha interferencia en los miembros del panel. Perfecto. Entonces, como les indicaba, como parte de la realidad de la gestión de los proyectos, podemos darnos cuenta de que en los diversos sectores industriales, como salud, telecomunicaciones, energía, manufactura, efectivamente uno puede visualizar el gran desperdicio que se suscita por no llevar a cabo una gestión adecuada en los proyectos. Podemos citarnos, inclusive el reporte también lo indica, de que por cada billón de dólares invertido, en el caso de la salud, 112 millones de dólares es desperdiciado por algún concepto denominado proveniente de corrupción del alcance, de que finalmente no se haya cumplido con el deadline estipulado como parte de un cronograma de proyecto, que se haya excedido el presupuesto, temas relacionados a costos de calidad, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con el campo de las telecomunicaciones. Por cada billón invertido, 106 millones de dólares resultan en un desperdicio. Energía, realidad similar en el tema de manufactura.
en el sector de gobierno también, como ustedes lo pueden visualizar, así como en otros sectores industriales como la parte financiera, construcción y de tecnología de la información. Lo que sí es claro poder ver dentro de esta reseña es que a nivel general las organizaciones desperdician en promedio 97 millones de dólares por cada billón invertido en proyectos y en programas. Que eso, si comparamos dicha realidad con años anteriores, básicamente en el 2016 pues se tuvo 122 millones de dólares desperdiciados por cada billón de dólares invertido. Algo que pues sin duda alguna nos da ya una reseña de cómo en la actualidad pues los principales desafíos que se tienen en la dirección de proyectos deben de ser cubiertos. También unas gráficas que me gusta citar dentro de este reporte, por ejemplo, es, según los cálculos, qué porcentaje de proyectos terminados en su organización en los últimos 12 meses, pues efectivamente cumplieron con todo, ¿no? Pues hay algunas novedades que dicen se cumplió satisfactoriamente con los objetivos, unos citan el 69%, mientras que hay unas estadísticas muy buenas de que si se consideró como un fracaso, 14%, ¿no? Algo importante que se puede ver de esta parte es que aproximadamente el 43% no terminó dentro de su presupuesto, el 49% no terminó dentro de su fecha y el 49% pues cambió su alcance. Una triste realidad, ¿no? O sea, básicamente estamos dándonos cuenta de que el éxito o fracaso de un proyecto depende como que si ustedes estuvieran lanzando una moneda y de esa manera ver pues si cumplimos con las principales restricciones que tiene un proyecto o no lo hacemos, ¿no? ¿Qué porcentaje también dice que todos los proyectos de su organización este año tuvo cada uno de los siguientes niveles de complejidad? Se observan evidentemente altos niveles de complejidad al momento de dirigir proyectos, dependiendo de las realidades micro o macroeconómicas que cuente pues el lugar en donde se esté desarrollando. Lo que sí es importante destacar también este reporte, que todas las categorías han subido ligeramente, salvo la última, que ha bajado 2 puntos, con la cual la situación se parece a años anteriores, ¿no? Eso a nivel de una realidad global. Desde mi perspectiva, como director de proyectos que radica justamente en Ecuador, pues también esta realidad no se exime dentro del día a día. Nosotros en algún momento hemos tenido algunas iniciativas, como ustedes las van a poder visualizar en este instante, en donde pues algunas de ellas pues han tenido alguna serie de problemas, sea por temas de retrasos en tiempo, sea por excesos en los presupuestos, que justamente tal como se lo había planificado, por A o B motivo, pues desgraciadamente no se lo pudo cubrir con el presupuesto originalmente asignado. Entonces, realidades como esta, con toda certeza se las ha de poder visualizar en los diversos países del mundo, ¿sí? Y es por ello en donde, pues, justamente nos preguntamos, ¿cómo hacemos para cambiar esta realidad? ¿Qué prácticas podemos adoptar para poder mejorar esta situación? Algo que me gusta citar siempre de este tema tan importante, la edición de proyectos, justamente es una cita de Scott Allen. Scott Allen dice, un proyecto está completo cuando empieza a trabajar para ti, más que tú trabajar para él. Entonces, muchas ocasiones nos encontramos en este dilema, en cómo llevar a nuestros proyectos al camino del éxito y evitar el fracaso. Entonces ahí nace una pregunta muy buena, ¿no? ¿Y si hago o si empiezo a adoptar las auditorías en cualquier parte de mi proyecto? Y eso es justamente el tema del día de hoy que vamos a tratar. ¿De qué se trata una auditoría? ¿Cómo poder aplicarla? ¿Cómo poder ayudar a que estas problemáticas que hemos estado discutiendo efectivamente no se presenten? Entonces, bien, empecemos de primera mano con definiendo una auditoría de proyectos. La auditoría como tal, ustedes lo conocen, es un proceso estructurado e independiente, eso hay que enfatizarlo mucho, usado para verificar si actividades del proyecto cumplen con las políticas, los procesos y los procedimientos del proyecto y de la organización. Algo muy bueno que como project managers tenemos en cualquier parte en que nos encontremos, en cualquier industria en la que nos desempeñemos, es que hay un manual que dictamina toda una serie de activos y procesos de la organización, una serie de buenas prácticas, en fin, una serie de herramientas y técnicas que grandes compañías las han adoptado en el mundo, es justamente el PMBOK, el PMBOK, el Cuerpo de Conocimiento para la Dirección de Proyectos. Es allí donde todo auditor de proyectos debe justamente de enfocarse, adoptar esas herramientas, construir sus programas o planes de auditoría y aplicarlos en cualquier parte del ciclo de vida de un proyecto. Y es lo que vamos a ver dentro de poco. Hay algunos tipos de auditoría
en los cuales pues uno se nutre del PMBOK, así como de otras buenas prácticas dictaminadas por organizaciones o entidades como el Instituto de Auditores Internos, ISACA, en fin, ¿no? Por desgracia, hay que también tener en cuenta de que, pues, en ocasiones, casi el 90% de todos los proyectos no se revisan o auditan de forma estricta. Muchas veces por el temor de lo que un informe de auditoría pueda acarrear, ¿sí? O porque desgraciadamente no es una práctica que es comúnmente evangelizada dentro de la gestión de los proyectos, ¿no? Se ha escuchado a muchos ejecutivos ya desde una perspectiva personal al momento de editar este tipo de iniciativas, es que pasan tan ocupados para detenerse y evaluar que también se los maneja en cualquier parte del proyecto. Entonces ahí es importante mucho enfatizar de que la auditoría de proyectos aporta valor y lo vamos a ir viendo dentro de cada uno de los segmentos que tiene esta presentación. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, ¿no? Desgraciadamente, y eso es un aspecto muy bueno, eh, en la quinta versión del PMBOK se hablaba mucho, antes había un proceso de cierre de las adquisiciones, y dentro de ese proceso había una herramienta y técnica de auditoría de las adquisiciones. Y muchos directores de proyectos les daba la impresión de que recién en esa etapa final de las adquisiciones se auditaba para poder dar pie al último elemento que es el cierre de una fase o del proyecto en su totalidad. Y ese es un paradigma que hay que vencerlo, porque en ocasiones se tiene ese grosso error de al final de la dirección de un proyecto, auditarlo, y es ahí pues donde pueden presentarse temas como los que ustedes están viendo dentro del slide, pues, ¿no? Ahí es donde recién nos empezamos a dar cuenta de que no hemos cumplido con los objetivos de la triple restricción, básico al menos, ¿no? De tiempo, costo y alcance, y es donde empiezan pues justamente ya todos nuestros proyectos a ser parte, desgraciadamente, de las estadísticas, el PMI, de que no cumplimos pues con lo que efectivamente hemos pactado con nuestros clientes, con nuestros stakeholders, ¿sí? Algo importante de la auditoría de proyectos, que es un proceso clave de verificación del grado en que la realización del proyecto cumple con las reglas y principios de la gestión para un proyecto concreto. Es un instrumento que respalda la mejora continua y el aseguramiento del alcance de los beneficios del proyecto. Esto es muy importante y desgraciadamente hay empresas pues que plasman sus proyectos, planifican, invierten presupuesto, invierten tiempo, pero desgraciadamente se olvidan del valor que debe aportar. Hay un área dentro de lo que es ya desde una visión sistémica de gestión de portafolios, programas y proyectos, que es la gestión de la realización de los beneficios. Y es ahí donde la auditoría de proyectos hace énfasis en que realmente los beneficios que de alguna u otra forma se alinearon desde una perspectiva de portafolio con la planificación estratégica de una compañía, se vean reflejados dentro de la gestión de los programas y dentro de la gestión de los proyectos desde una perspectiva táctico-operativa. Importante eso porque a través de ello pues se va a aprender, o es importante aprender de los errores pasados y darnos cuenta efectivamente qué se hizo bien, qué se hizo mal y lo que se hizo mal, qué se puede tomar como acciones para no cometer esos errores en futuras iniciativas que tengamos dentro de la organización ejecutora de los proyectos. Revisan también por qué se eligió el proyecto e incluye una reevaluación del papel del proyecto en las prioridades de la organización y emplean mediciones de desempeño y datos de pronóstico y son más inclusivas, ¿no? Incluye 3 tareas importantes como por ejemplo evaluar si el proyecto entregó los beneficios esperados a todos los interesados. Ahí nos cuestionamos si se manejó bien o se manejó mal el proyecto, el cliente interno o externo quedó satisfecho con lo que efectivamente desarrollamos. Otro tema también es analizar lo que se hizo mal y lo que contribuyó a los éxitos, identificar los cambios para mejorar la entrega de los proyectos futuros en tiempo, en costo, alcance o en alguna restricción que tengamos como parte de la dirección de los proyectos. Incluye una revisión de la cultura organizacional para asegurar que ésta facilite el tipo de proyecto que se realiza. Ahí es donde nosotros los auditores llamamos el famoso concepto de turn of the top. Si es ver lo que la alta dirección pues en algún momento espera dentro justamente de la gestión de los programas, portafolios y proyectos que existan, ¿verdad? Y cómo la auditoría efectivamente agrega valor a la consecución end-to-end, de principio a fin, de cada uno de estos elementos, teniendo como un aspecto o eje fundamental la cultura de una organización, porque hay que saber de que cada compañía tiene sus diversos elementos que contribuyen a su cultura, diferentes valores corporativos, ¿sí?
la forma en cómo en algún momento, si ya le damos este enfoque de auditoría basada en riesgo, cómo las organizaciones definen su apetito, definen su tolerancia, definen su capacidad de riesgo al momento de asumir la consecución de los proyectos. Y finalmente, evaluar si el equipo del proyecto funciona bien y si cuenta con el personal apropiado para efectivamente la administración del proyecto que se va a desarrollar, ¿no? Aquí esto también es importante, claro, todos esos elementos dictaminan lo que es una auditoría de proyectos, pero también hay que diferenciar lo que no es una auditoría de proyectos, porque en muchas ocasiones a este instrumento tan pero tan importante lo toman como una herramienta de cacería de brujas, lo cual efectivamente no es el propósito, ¿sí? Y vamos a ir dando cuenta de qué no es una auditoría de proyectos. Como ustedes pueden ver, en ocasiones a la auditoría la toman como un enfoque de ir supervisando, ir viendo a cada uno de los integrantes qué se hizo bien, qué se hizo mal, lo que está haciendo, qué no está haciendo. Y al final, pues lo que buscamos es que la auditoría no sea efectivamente una instancia de espionaje para poder ir viendo culpables ni nada por el estilo. Buscamos justamente que la auditoría de proyectos sí permita brindar una retroalimentación en algún instante del proyecto para irnos dando cuenta qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Y en el camino poder tomar acciones preventivas, o en el peor de los casos, acciones correctivas. Pero no como un mecanismo de espionaje para ir viendo quién está haciendo, quién está trabajando o quién no lo está haciendo de la misma manera. Hay ocasiones en que también en la práctica se puede visualizar de que a las auditorías se las vende como desde una perspectiva punitiva, es decir, para poder castigar justamente a quienes hacen mal el trabajo, lo cual efectivamente es lo que intentamos como auditores de proyectos, que eso no suceda. Buscamos, pocas palabras, de que la auditoría brinde confianza a todas las personas quienes participan en una gestión de un proyecto, desde el equipo del proyecto, desde el patrocinador, así como los principales involucrados, clientes, proveedores, entidades de control, a fin de brindar esa confianza de que lo que se ha planificado en su debido momento, pues finalmente se lo llegue a cumplir sin ningún inconveniente. Otro elemento que también en la perspectiva práctica se ha visto es que desgraciadamente a la auditoría la enfoca con un rol punitivo, como hablábamos hace un momento, de castigador, de buscar quién hizo mal el trabajo, quién no generó un entregable de la debida manera, y de esa manera pues empezar a tomar acciones que en algunas ocasiones pues no suelen ser las más adecuadas. Lo que buscamos justamente es que la auditoría de proyectos no busque culpables. Sí, evidentemente, alguien se tuvo que haber equivocado. Hay organizaciones en donde promueven justamente la cultura de que los errores son válidos, pero efectivamente lo que no es válido es no comunicarlo y no poder encontrar una solución en equipo. Lo que busca la auditoría es eso, evidentemente poder ayudar a que todos los miembros del equipo del proyecto, interesados, etcétera, etcétera, se sientan respaldados de que este tipo de instrumentos ayuda a poder mejorar la integración de todos los elementos, tanto físicos, humanos y tecnológicos, que aporta un proyecto dentro de una organización. Y finalmente también, eso es lo que nos ha pasado en algunas ocasiones, que cuando se empieza a auditar el proyecto, hay elementos en donde finalmente nos eximen a poder llevar a cabo en su totalidad al proyecto, sea porque no nos provean información, desde lo más básico que puede suceder, hasta elementos más drásticos que en ocasiones como auditores somos sujetos a amenazas. En algún momento pues tuve alguna auditoría en donde amenazaban ya con hacer daño justamente al equipo del proyecto quien estaba encargado del desarrollo de las auditorías, por evidentemente la profundidad de la revisión que se estaba desarrollando. Y eso está mal, porque al fin de cuentas, vuelvo y repito, lo que buscamos justamente dentro de este tipo de iniciativas es transparentar la información que existe dentro de un proyecto. No hay nada mejor que eso, porque es así donde todas las personas involucradas, como buenas prácticas de gobierno corporativo, efectivamente se enteran de lo que sucede y pueden ayudar a poder aportar a tomar mejores decisiones en un futuro por proyectos que probablemente en la actualidad se estén desarrollando mal, pero con dicha información poder rescatar lecciones aprendidas que nos permitan mejorar el desempeño de nuestros futuros proyectos. Por lo tanto, pues efectivamente, una auditoría de proyectos no debe de ser un impedimento en cualquier instancia para cualquier miembro del proyecto. Debe ser un instrumento que al momento de instaurarlo, proponerlo dentro de la gestión de proyectos, permita agregar el valor que requiere la organización para la dirección de sus proyectos.
Algo también que es importante discutirlo es la evolución de la auditoría en proyectos. Aquí es donde cito a un instituto también, así como el Instituto de Dirección de Proyectos, pues evangeliza buenas prácticas de dirección de proyectos. Hay un instituto denominado Instituto de Auditores Internos, que también evangeliza buenas prácticas en auditoría. Y hay un país, justamente, Holanda, en donde se desarrolla eh, una encuesta global de cómo es la evolución de la auditoría en los proyectos, ¿sí? Ustedes pueden citarlo o pueden visualizarlo, un reporte de Weavers, que fue generado en 2015 y cada 2 años lo van actualizando, en donde van a poder visualizar una infografía. Dicha infografía he citado algunas gráficas que ustedes la van a poder visualizar junto conmigo, pues, ¿no? Por ejemplo, cómo los proyectos son seleccionados para auditoría. Algunos, pues efectivamente se basan en un plan anual basado en riesgos. Otros para un enfoque ad hoc o empírico emitido por la gerencia senior de una organización. Algunos otros por un organismo de gobierno, por un regulador, y algunos otros métodos pues que se adoptan para ir seleccionando cómo efectivamente o qué proyectos van a ser auditados, ¿no? Algo también que ustedes pueden ver, pues cuáles son los roles que efectivamente definen al auditor dentro de los proyectos, ¿no? Hay algunos o gran parte pues de los encuestados en algún momento determinaron que más que todo el rol de la auditoría es un rol de aseguramiento de cumplimiento de los objetivos. Un 85% pues indicaba efectivamente que es un rol más de consultoría, ¿sí? Más de efectivamente de asesoría que se da, y otros en cambio un rol más participativo, ¿sí? Cuando los proyectos son auditados, efectivamente, ahí nosotros podemos darnos cuenta, por algunas preguntas que veo que ya la audiencia está planteando, ¿no? No necesariamente la auditoría tiene que ejecutarse al finalizar un proyecto, o es decir, en su fase de postimplementación. Una auditoría, como ustedes pueden ver, puede ser desarrollada al inicio del proyecto, durante la ejecución, al momento de que se está desarrollando la transferencia, ¿sí? De los entregables de una fase a otro, ¿sí? O de una organización a otro, o propiamente del proyecto hacia la operación, o inclusive la auditoría puede ser ejecutada en todas las fases del proyecto, que es lo que ustedes pueden visualizar ahí. Otra gráfica muy buena de este reporte, ustedes pueden ver qué importante es incluir los siguientes elementos en el marco de auditoría de proyectos y por tipo de industria o por tipo de proyecto asignado, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta que aquí hay elementos como que en algún momento se puede considerar la metodología de proyectos para ser auditada, el marco de trabajo en términos de TI, las habilidades o competencias, los controles que existen, inclusive la gestión del cambio. Podemos darnos cuenta, si le damos un rating, de que, por ejemplo, en el sector de ingeniería y la construcción, ¿sí? Pues los elementos de metodológicos de proyectos, competencias son auditados. Algo más parejo pues se puede ver en iniciativas en donde existan mejoras en procesos de negocio, donde existan campos en desarrollo o innovación de productos. Ahí vemos también la metodología como un rol esencial, y así en algunas otras iniciativas como tecnologías de información o gestión del cambio de organización. ¿Qué elementos son incluidos dentro de la auditoría? Ahí podemos ver que gran parte, un 89%, menciona de que la metodología, sea waterfall o ágil, pues efectivamente se la considera dentro de la auditoría. Competencias, habilidades también forma parte, gestión del cambio, y así progresivamente podemos darnos cuenta que inclusive los tipos de contratos que se adopten, el contenido de la auditoría, específicamente qué entregables, qué paquetes de trabajo se van a generar como parte de ese proyecto, el enfoque de TI también, y pues también aspectos culturales o controles que existan durante el ciclo de vida de un proyecto. Entonces, reporte muy bueno que los invito a que ustedes lo ahonden un poco más. Si de alguna u otra forma analizamos lo que también el PMI nos indica, ¿sí? A través de la Biblia que todo director de proyectos tiene, que es el PMBOK, podemos darnos cuenta que esa palabra de auditoría básicamente aparece en 57 ecuaciones de las 762 páginas que tiene. Generalmente visualizada en procesos de monitoreo y cierre de proyectos, es una técnica, tal como la define, de apoyo para un director del proyecto para el monitoreo de cumplimiento de los activos de los procesos de la organización. Es una herramienta mencionada en áreas de conocimiento de integración, alcance, hacen mucho énfasis en la parte de calidad, riesgos y también en las adquisiciones. Inclusive,
Algo positivo que se pudo destacar dentro del PMBOK es que se agregó una tabla al finalizar su contenido en donde se resume todas las herramientas y técnicas, todas las áreas de conocimiento, y ustedes van a poder darse cuenta que aquí la palabrita de auditoría forma parte de las áreas anteriormente mencionadas. Eso es lo que el PMI a través del PMBOK refleja. Pero para aquellos organizaciones, efectivamente, en donde adoptan otro muy importante y discutido y bien evangelizado metodología, es PRINCE2, por ejemplo. PRINCE2, en cambio, en su documento, en 425 páginas aproximadamente, esta palabra aparece en 31 ocasiones, ilustrada inicialmente en las fases de preproyecto en los niveles de dirección y gestión, acorde a la estructura de PRINCE2, generalmente visualizada en el proceso de puesta en marcha de un proyecto, actividades que se complementan con la verificación de las estrategias en un proyecto, es una acción mencionada sobre temáticas de organización, calidad y cambio, y tareas asignadas justamente en roles y responsabilidades como parte de quienes, de las funciones del gerente de proyectos y de quien patrocina o en algunas ocasiones brinda soporte al proyecto como tal, ¿no? Eso pues lo que las buenas prácticas nos dictaminan. Ahora, si ya ahondamos en cuál es el ciclo de vida que tiene una auditoría dentro de un proyecto, nos vamos a dar cuenta que hay tres elementos fundamentales que discutir. Por ejemplo, el primero, establecer una estructura de auditoría de proyectos. ¿Qué buscamos dentro de ese elemento? Determinar necesidades de auditorías de proyectos. Claro, definir efectivamente qué proyecto se lo audita, qué proyecto no se lo audita. ¿Qué recursos van a participar dentro de la auditoría de proyectos? ¿Qué hitos de rendimiento en concordancia con lo que estipula el cronograma del proyecto vamos a establecer como parte de la auditoría? ¿Sí? ¿Qué instancias se van a auditar? La inicialización, planificación, ejecución, control, cierre, post-implementación del proyecto. Todos esos elementos son importantes discutirlos en esa fase. Luego, ya en una perspectiva de ejecución, conducir la auditoría de proyectos que consiste en preparar las actividades de revisión y auditoría, conducir de principio a fin la auditoría de proyectos, elaborar el informe de auditoría de proyectos, que eso es un elemento clave al momento de poder comunicarlo a quienes son las partes interesadas de estas revisiones que se desarrollan dentro de la organización ejecutora de proyectos. Última instancia, administrar los resultados de la auditoría de proyectos. ¿Qué buscamos en esto? Revisar los resultados de la auditoría de proyectos, analizarlos de una auditoría de forma sistémica y monitorear toda acción de seguimiento de la auditoría. Esto es importante, la auditoría aporta también ese grado de monitoreo y seguimiento de que efectivamente, si es que aún estamos a tiempo de poder corregir lo que por algún motivo se esté incumpliendo con las buenas prácticas o con las políticas, procesos o procedimientos de la organización ejecutora de proyectos, poder velar de que efectivamente eso se cumpla y poder ayudar a que la triple restricción pues también se llegue a cumplir dentro de un proyecto. La profundidad de la auditoría de proyectos también es importante analizarla porque esta va a ir variando según el tamaño de la organización, ¿sí? Las auditorías pues pueden en algún momento, si hablamos de pequeñas empresas, pueden ser muy livianas, medianas, grandes, si es su alcance nacional, multinacional o transnacional. Todos esos elementos son importantes analizarlos dentro del alcance de la auditoría. La importancia del proyecto, si el proyecto es de tipo estratégico, táctico, operativo. También, pues en algunas ocasiones pueden asignarlo según su nivel de riesgo, su presupuesto, el tiempo que llega a tomar, la forma en cómo coadyuva con los objetivos estratégicos definidos dentro de la compañía. El tipo de proyecto también es importante porque habrán proyectos muy administrativos, muy de ingeniería, muy de investigación y desarrollo. Todos esos elementos son muy claves al momento de definir la profundidad. El riesgo del proyecto, hablábamos hace un momento, al inicio, perdón, donde discutíamos lo clave que es definir también el apetito, la tolerancia y la capacidad que tiene una organización de asumir o no asumir sus riesgos. Entonces, eso también es importante al momento de ir definiendo la auditoría. El tamaño del proyecto y los problemas que también, pues, efectivamente se pueden estar suscitando, que lleve en algún momento a la alta dirección a recomendar al director de proyectos que establezca una auditoría de sus proyectos, pues, ¿no? Como ustedes pueden ver también, dentro de las prácticas que estipula el Instituto de Auditores Internos, pues se pueden aplicar las auditorías de proyectos en diversas áreas. Desde el momento de su inserción, que esto, si lo analizamos desde la perspectiva del PMBOK, sería la fase o el grupo de procesos de inicialización, o en la fase de inicialización. En las fases de factibilidad también eso es importante porque desde la perspectiva de los casos de negocios o casos sociales que se construyen dentro de las organizaciones, también es importante ver
si en algún momento el caso de negocio es válido o no, o caso social, para poder darle el go o el no go a ese proyecto y que se le pueda hacer todo su proceso de dirección del proyecto como tal, ¿no? Durante la ejecución, también durante la entrega, ir analizando si efectivamente los principales entregables que se van obteniendo dentro de los proyectos cumplen con todos los criterios que han estipulado todos aquellos quienes están interesados en el desarrollo de cada uno de estos componentes. Y finalmente una fase de cierre para ver, ahí es donde pues gran parte de lo que se ve que las organizaciones hacen sus auditorías. Recomendación personal, la auditoría debería hacerla en cualquier instancia, en particular durante la fase de ejecución, para que no dejar todo el esfuerzo durante el cierre y recién en ese instante darnos cuenta si efectivamente hemos hecho bien las cosas o no las hemos hecho de la mejor manera. Tipos de auditoría que existen en los proyectos. Se van a dar cuenta ustedes que en la práctica, conversando pues, y analizando la realidad organizacional y los recursos pues, que algunas organizaciones disponen desde contar con una PMO o inclusive contar con un área de auditoría interna o con un área de riesgos de gobierno, riesgo y cumplimiento, se van instaurando algunas interesantes prácticas para auditar los proyectos. Entonces ahí ustedes están viendo una, la planificación del proyecto, que estas son las que denominamos auditorías APPs. Estas auditorías APPs lo que buscan es evaluar la disponibilidad del proyecto previo a su inicialización. Supone que las actividades para la selección del proyecto han sido cumplidas. Entonces, lo que nos dice que es una auditoría formal que puede requerir un auditor calificado. Y esto es importante porque las auditorías yo las considero como una operación quirúrgica muy riesgosa. Debe de ser lo más rápido posible y poder captar la mayor cantidad de valor que se pueda aportar dentro para la organización, pues, ¿no? La auditoría, finalmente, este tipo de auditorías duran entre 1 a máximo 3 días, no puede durar más. Usualmente es llevada a cabo por el gerente del proyecto, pero puede ser realizada por la oficina de gestión de proyectos o algún tercero que disponga la organización, que puede ser una firma de auditoría externa, pues, ¿no? Normalmente incluye una revisión práctica y examen de información como documentación del proyecto, documentación técnica de sus actividades, previamente hablando de ese aspecto. Ahí clave es justamente cómo se ha elaborado el acta de constitución del proyecto, un documento muy clave dentro de este tipo de auditorías. Documentación de la planificación de la gestión del proyecto, y hablaríamos del plan de dirección del proyecto, así como sus planes subsidiarios, y la documentación que efectivamente que nos ha proporcionado clientes, proveedores y contratistas del proyecto, así como todas las actividades relacionadas con las partes, pues, ¿no? Otra auditoría que también se cuenta son las ADPs, las auditorías de desempeño del proyecto. Estas auditorías lo que buscan es una evaluación detallada de los aspectos financieros y de negocio del proyecto. ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos cumpliendo en tiempo y en costo? Ahí algunas organizaciones he visto pues justamente que adoptan estos indicadores de gestión del valor ganado, del cronograma ganado, de la calidad ganada, para ver efectivamente si el proyecto está cumpliendo con lo que se ha estipulado desde la perspectiva de planificación. Y si el negocio, es decir, los interesados, tanto internos como externos, están conformes con los entregables que se van desarrollando progresivamente durante el ciclo de vida de un proyecto. Auditoría formal que puede requerir de uno o más auditores totalmente calificados y su duración oscila normalmente entre unos 3 a unos 5 días. Se lleva a cabo independientemente o con una auditoría de gestión del proyecto. Análisis, ¿qué es lo que buscamos? Del valor o el cronograma o calidad ganada o algún otro método de evaluación financiera que sea aplicado para tal fin, pues, ¿no? ¿Qué incluye dentro de las revisiones? Preparación del caso de negocio, caso social, identificación y evaluación del desempeño del presupuesto, métodos, reportes, etcétera, etcétera. Identificación y evaluación del desempeño también del cronograma, así como utilización de los recursos físicos, tecnológicos y humanos en el proyecto, así como en el plan o estrategia de gestión de amenazas y oportunidades que se den en el proyecto. Hablamos también de las que comúnmente resultan una moda en el sector de la auditoría, que son las de finalización, las AFPs. Estas auditorías evalúan la disponibilidad del proyecto previo a su cierre. Una auditoría que formalmente, pues, su duración no es más de 7 a 14 días, máximo 2 semanas vale desarrollar este tipo de auditorías, que usualmente es llevada a cabo por el gerente del proyecto y el equipo, pero también puede ser realizada por, en el caso de existir, una PMO o algún tercero, alguna entidad externa que pueda participar dentro de esta iniciativa.
¿Qué buscamos en ello? Como su nombre indica, ¿no? Actividades de cierre con el cliente, actividades de cierre con el proveedor, también el desempeño del proyecto, cierre del personal también del proyecto, así como evaluaciones de desempeño, en fin, entre otros elementos que se pueden ir considerando. También había auditorías que se enfocan en la metodología del proyecto. Y lo que buscamos justamente en esa instancia es examinar el uso y la validez del contenido y la efectividad que tiene esa metodología para poder dirigir un proyecto de principio a fin. Lo que se busca justamente es contar con un auditor totalmente calificado, probablemente ahí es donde va a variar, si es una auditoría, perdón, si es una organización en donde pues sus proyectos los gestionan desde una filosofía ágil, pues hay que contar con un auditor pues que tenga justamente esos conocimientos según justamente la filosofía que tenga la organización, ¿no? Se estima máximo entre 1 a 3 días que se desarrolle esta auditoría, usualmente es llevada a cabo por la Oficina de Gestión de Proyectos o algún auditor externo avalado, calificado para dichos fines, pues, ¿no? ¿Qué incluye esta revisión? Contenido general de la metodología de gestión de proyectos, sus procesos, roles, responsabilidades, los principales procesos que tiene esta metodología, la practicidad de la metodología, así como el grado de utilización de la metodología por los gerentes y equipos de proyectos. Claro, ahí es donde va el tema de que en muchas ocasiones las organizaciones adquieren un Ferrari, hablando en términos metodológicos, y desgraciadamente ese auto no lo saben utilizar, o finalmente no lo utilizan, y pues desgraciadamente es ahí donde se caen en desgracias como corrupción del alcance, desfases en tiempo, costo, etcétera, etcétera, ¿no? También hay que tener en cuenta que las auditorías se pueden enfocar en áreas técnicas, lo que conocemos también como las ATPs. Las ATPs también tienen un componente de un tiempo máximo de 3 días de auditoría y pueden enfocarse en algunos elementos como en riesgos, adquisiciones, calidad o inclusive también hacer pruebas de recorrido para ver si efectivamente un entregable del proyecto desde su diseño hasta su desarrollo y entrega a un cliente interno o externo, pues efectivamente ha cumplido con todos los criterios estipulados para su desarrollo como parte del proyecto, pues, ¿no? Otras auditorías que pueden existir, auditorías de satisfacción de stakeholders, ver que efectivamente nuestros interesados estén debidamente satisfechos o no para ir midiendo su resistencia al cambio también como parte de actividades del change management. Auditorías de rescate de proyectos también son importantes. Los project recoveries son justamente elementos muy fundamentales y la auditoría puede aportar gran valor al momento de ir rescatando el proyecto desde su situación actual, su ASIS, hasta finalmente llevarlo a una situación deseada que es el TUBI, pues, ¿no? Auditoría también de planes subsidiarios, de utilización de los recursos tanto físicos, tecnológicos como humanos que disponga el proyecto, auditoría del desempeño propio del equipo del proyecto como tal, y también podemos hacer auditorías a nuestros proveedores y contratistas del proyecto. Los roles de la auditoría de proyectos se van a dar cuenta que también son diversos, y hablábamos hace un momento de ello, pues, ¿no? Hay roles de aseguramiento en donde lo que consiste es desarrollar revisiones de post-implementación, calidad de los entregables, revisiones de control de calidad de los proyectos o del programa. A nivel de consultoría se van a dar cuenta que la auditoría puede brindar un escenario de coaching y de training, ¿sí? Pues justamente también ir revisando o asesorando en cómo se van desarrollando los entregables, así como también pues justamente consejos que pueden soportar a la gestión de proyectos, programas y portafolios. También puede tener un rol de tipo participativo, ¿sí? Y también pues en algún momento pues las auditorías se las aplican en un enfoque ad hoc, en donde pues pueden ayudar a establecer el apetito del riesgo del proyecto, ¿sí? En imponer ciertos procesos que deben formar parte por la naturaleza dentro del proyecto, identificar riesgos, implementar soluciones, ¿sí? Verificación de responsabilidades y de entregables, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que también es importante y es lo que en la actualidad se está viendo mucho, cómo la auditoría de proyectos está cambiando, o hablando ya a nivel más general, cómo la auditoría a nivel general de una organización, sea interna o externa, se ayuda mucho por estas nuevas liberaciones que está generando la cuarta revolución industrial o industria 4.0. Nosotros nos estamos dando cuenta que cómo efectivamente el Internet de las cosas, el Big Data, manufactura aditiva, cómo está transformando las organizaciones. Y en materia de datos, por decirlo así, la revolución de los datos, la auditoría que antes se nutría por el concepto del muestreo, ahora pues justamente vemos que hay organizaciones que bajo la implementación de este tipo de tecnologías
ya es posible poder analizar toda la población de información que se disponga. Y la auditoría de proyectos efectivamente es algo que no está exento. Como podemos darnos cuenta, pues en algún momento antes lo que se buscaba es, bajo un muestreo de tipo transaccional, ir tomando ciertas referencias de lo que sucede o no sucede a nivel poblacional y empezar a determinar recomendaciones dentro de nuestros informes. Pero poco a poco, gracias a la evolución de estas tecnologías, ahora pues efectivamente la auditoría de proyectos tiene ya esa capacidad de analizar las cosas no desde una, no desde una perspectiva reactiva, ¿sí? Sino ya teniendo una perspectiva hacia el futuro, ¿sí? Es más, dar una recomendación de tipo más que correctiva o preventiva, sino proyectiva o predictiva, que ese sería el término más adecuado. Las auditorías ahora más tienen un enfoque predictivo, es decir, ver lo que las organizaciones en algún momento a través de sus datos pueden llegar a sufrir y de esa manera tomar acciones que puedan ayudar a mejorar el camino de cómo se va llevando una auditoría de proyectos. Y lo vamos viendo justamente en algunas herramientas que existen en el mercado, por ejemplo. Hay presupuestos dentro de los proyectos en donde efectivamente lo que se hace es incluir la historia que tiene la organización dentro de sus proyectos, plasmarla con herramientas matemáticas, estadísticas, para poder ahora sí ya migrar desde una perspectiva determinística hacia una probabilística y responder preguntas claves como, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto cumpla a tiempo y en costo? ¿O qué entregables son los más riesgosos? ¿O qué tareas dentro de la ruta crítica, si es que nos basamos justamente en gestión de proyectos por ruta o cadena crítica, efectivamente son claves al momento de poder priorizar acciones y poder auditar justamente esos entregables, cómo se lo van haciendo? Eso desde una perspectiva de presupuesto. También lo hacemos desde una perspectiva de cronograma, pues, ¿no? Considerando justamente redes del proyecto, insertando justamente incertidumbre, teniendo en cuenta que lo único constante en esta vida es el cambio y que las organizaciones se gestionan bajo entornos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, que es lo que conocemos como entorno BUC. Aplicando herramientas que gracias a esta cuarta revolución industrial se han ya evangelizado, se están evangelizando a nivel mundial, como es la simulación Monte Carlo, parte de ello, y poder empezar a analizar justamente qué tan bien o qué tan mal nos desempeñamos desde una perspectiva de tiempo dentro de nuestros proyectos. Para finalizar estos 2 últimos minutos, que es aquí donde ya vienen las recomendaciones en la práctica, ¿qué es lo que nosotros podemos resaltar en la práctica al momento de instaurar este tipo de herramientas dentro de la gestión de los proyectos, como es la auditoría de proyectos? Primero y más importante, como lo habíamos discutido al inicio, la filosofía debe ser que la auditoría del proyecto no es para nada una cacería de brujas. Desgraciadamente lo que se puede ver es que cuando auditan un proyecto, sea un proyecto privado, sea un proyecto público, lo que se busca es culpables y no necesariamente debe de ser así. Debe de buscarse efectivamente qué se hizo bien, qué se hizo mal, cómo se lo puede mejorar, redactar o registrar las lecciones aprendidas que se pueden derivar de un informe de auditoría y poder considerar todos esos elementos para poder desarrollarlo, un mejor proyecto en un futuro, sea en la organización en que se encuentre, pues, ¿no? Los comentarios sobre los individuos o grupos que participan dentro del proyecto no son recomendables, y eso es también muy bueno. Desgraciadamente se han visto que en algunas ocasiones a estas auditorías lo que buscan es los culpables y de esa manera desprestigiar a las personas asociadas al proyecto, y no necesariamente debe de ser así, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay que mantenerse en lo que el proyecto hace o deja de hacer, no en lo que sucedió o efectivamente quién lo hizo. Tercer elemento, las actividades deben ser muy sensibles a las emociones y a las reacciones humanas. Toda amenaza inherente a las personas que se evalúan debe reducirse tanto como sea posible. Esto es importante, en ocasiones el auditor pues en algún momento puede verse subyugado por las amenazas o la presión que puede ejercer la alta dirección al momento de que él está desarrollando auditoría. Y es ahí donde nosotros recordamos el concepto de auditoría. Es un proceso estructurado e independiente. Si realmente se quiere ver el valor de que aporta una auditoría, debe de brindársele ese grado de independencia. No ejercer poderes en algún momento que influyan al momento de generar un informe de auditoría. La precisión de los datos debe de ser verificable o ser señalada como subjetiva, de juicio o rumores. Eso es importante. Toda evidencia que se obtenga no debe basarse únicamente en el mero comentario que exista en los pasillos justamente de la organización, sino debidamente ser soportado con datos
para realmente poder encontrar las fuentes o las causas raíces de los problemas y poder tomar mejores decisiones para futuros proyectos, ¿no? La administración superior debe anunciar respaldo para la auditoría del proyecto y ver que el grupo de auditoría tenga acceso a toda la información. He visto en algunas organizaciones que así como hacen sus kick-off meetings para poder anunciar que el proyecto se va a liberar dentro de una compañía, así también debe a la auditoría dársele ese rol justamente de que es una iniciativa positiva que se va a dar dentro de la organización ejecutora del proyecto para efectivamente poder captar toda la información y quienes estén involucrados dentro del proyecto puedan brindar toda la información que se requiere para poder generar un informe de calidad. La actitud hacia la auditoría del proyecto y sus consecuencias depende del modus operandi del liderazgo del auditor y del grupo. Eso también es importante. Ahí es donde ya el director del proyecto aplicará sus habilidades interpersonales y apoyará en el caso de que el auditor del proyecto sea otra persona para que él pueda desarrollar su actividad sin ningún inconveniente de principio a fin. Y finalmente, la auditoría debe terminar tan pronto como sea razonable. Veíamos que las auditorías, según su tipo, tienen unos tiempos y su líder debe recibir acceso a la administración superior por encima del administrador del proyecto. Entonces, son recomendaciones que en la práctica se ven, que algunas compañías quienes han adoptado este tipo de elementos pues lo han hecho sin ningún inconveniente y las he traído justamente el día de hoy para que las puedan considerar a la auditoría de proyecto como una herramienta más de cacería de brujas, una herramienta que puede agregar valor a sus compañías y a sus proyectos puntualmente. Ahí ustedes en algún momento están interesados en las referencias bibliográficas, reportes, textos que se han ido adoptando a lo largo de este webinar, los pueden ver. Finalmente, si tienen alguna inquietud, creo que ya estamos en el tiempo para poder responder las inquietudes que se puedan estar suscitando como parte del webinar del día de hoy, pues, ¿no? Entonces, déjenme ver, aquí habían unas preguntas, por ejemplo, que decían, ¿en qué momento es necesario elegir o involucrar, elegir o involucrar a las partes interesadas, al auditor del proyecto cuando se requiere el uso de un auditor externo? Dependerá del tipo de auditoría, si es de cierre, finalización o durante. Bueno, efectivamente, claro, depende de la auditoría, perdón, depende de la instancia. Hablamos que en unas facetas de inicialización, pues ahí, si es que contamos con un auditor externo, efectivamente lo que buscaremos es que al auditor externo se le brinde toda la información necesaria, así como también toda la libre disponibilidad de generar una reunión de trabajo con los principales stakeholders que forman parte del proyecto. Y como lo podían visualizar, la auditoría no necesariamente se la efectúa en un cierre o finalización. Ustedes pudieron darse cuenta que en cualquier instancia del proyecto, en cualquier área de conocimiento del proyecto, se la puede justamente aplicar, ¿sí? Por ahí preguntan también dónde pueden ver esa investigación más al detalle. Así como les había indicado, si me permiten volver a este slide, justamente este reporte lo van a poder encontrar, si googlean el reporte, lo van a encontrar como The Evolution of Project Auditing. Entonces ahí les aparece un reporte comparativo global en donde aparecen todos estos informes que les he ilustrado el día de hoy, sin ningún inconveniente. Lo van a encontrar justamente por Quivers. Quivers elaboró un reporte en el 2015 representando justamente al Instituto de Auditores Internos, donde van a ver muy al detalle todo lo que hemos discutido en la sesión del día de hoy. Vamos viendo otra pregunta que pueda plantearse. ¿Qué áreas de la organización realiza la auditoría de proyectos? Muy bien, pregunta clave de Camilo, le agradezco mucho. Eso es importante, todo depende de la estructura organizativa. Si es una organización que realmente cuenta con un departamento de auditoría interna, ahí pues finalmente nosotros sabemos a qué recurso contar, pues, ¿no? Siempre, o inclusive dentro de los procesos de gestión de los recursos del proyecto, específicamente en el proceso de adquisición del equipo del proyecto. Uno busca a los recursos más calificados para que formen parte del equipo de trabajo. Y hay organizaciones en donde la auditoría de proyectos juega un rol fundamental y es ahí donde dentro del equipo se considerará sin ninguna duda a un auditor que forma parte dentro de la organización, ¿sí? Si no hay un departamento de auditoría interna, pues bueno, puede que en algún momento exista un departamento de calidad en donde a esa persona de ese departamento se le involucre. O si finalmente no hay ni calidad, ni auditoría interna, ni un área de riesgos o algo por el estilo,
Pues ahí es donde uno debe ya enfatizarse de que si es importante el desarrollo de una auditoría, hay que formar a un miembro del equipo del proyecto y darle justamente ese grado de independencia en su debido momento, tal como lo veíamos en el tipo de auditoría, para que él pueda desarrollar esas actividades, preparar su informe, comunicar los resultados en total transparencia e independencia de efectivamente las actividades que se están desarrollando dentro del mismo. Muchas compañías tienen un departamento, déjenme ver, de auditoría interna. En tu experiencia, ¿crees que puedan realizar una auditoría de proyectos efectiva o consideras que deben tener formación y experiencia específica o al menos nociones de la metodología? Efectivamente, habíamos hablado de algo muy importante. Es importante la cultura de la organización, ¿sí? Más que todo, si lo hablamos ya desde una perspectiva de que cómo los proyectos se incorporan dentro de la estructura funcional de una organización, eso es clave. Porque podemos tener organizaciones cuya estructura es desde una orgánica hasta estructuras proyectizadas. Entonces, dependiendo de la estructura que se tenga, ahí va de vital importancia que el auditor interno analice el tipo de estructura en la cual se esté desarrollando la auditoría, o se vaya a desarrollar la auditoría. Y claro está, ahí luego ya sería otra lista que metodología es la que se está utilizando, o qué buena práctica, o qué cuerpo de conocimiento, qué marco de trabajo se está incorporando. Porque si, por ejemplo, el auditor interno ha estado muy, pero muy enfocado en auditorías operativas, auditorías financieras, auditorías de TI, pero no tiene nociones básicas de lo que es dirección de proyectos, pues ahí va a tener problemas significativos. Temas claves que debe en algún momento un auditor de proyectos rescatar: conocer lo que es una RACI, conocer lo que es una estructura de desglose de trabajo, conocer lo que es un cronograma del proyecto, cómo está estructurado un presupuesto, cómo se estructura un caso de negocio si hablamos ya de etapas iniciales. Entonces son elementos muy, pero muy importantes al momento de que cuando uno está incorporando a un miembro del área de auditoría interna que no tiene esa expertise de proyectos, que se le brinde esa capacitación, sea formal o informal, para que él pueda desarrollar las actividades e ir aprendiendo, obviamente, de las cosas que se vayan dando como parte de la curva de aprendizaje nata que existe, pues, ¿no? Eh, a ver, otra pregunta que existe, déjenme ver, los datos iniciales fueron obtenidos, no, perdón, esto bueno, ya creo que ustedes sería muy bueno que lo analicen dentro de la investigación, pues, ¿no? ¿El informe que genera la auditoría se lo comparte al sponsor del proyecto solamente o al equipo del proyecto, incluido al director del proyecto? Eso es muy importante. Esta pregunta que plantea Emilio podría decir que en ocasiones difiere según el grado de confidencialidad que exista en la revelación de los resultados que tiene el informe, ¿sí? Puede que en algún momento sean informes en donde únicamente el patrocinador del proyecto o quienes son partes interesadas, internas o externas, lo han solicitado, en donde únicamente deben de ser reveladas a ellos. Otros, en cambio, tienen políticas de comunicación abierta, en donde los informes de auditoría que se tienen se los socializa con todos para que todos efectivamente pues tengan acceso libre a dicha información y poder rescatar y construir su registro de lecciones aprendidas, que le va a ayudar muchísimo a que dichos equipos, si en algún momento vuelven a repetirse como parte del ciclo de vida de la gestión de proyectos, puedan efectivamente considerarlos y poder desarrollar de mejor manera los proyectos futuros end-to-end de principio a fin como tal, pues, ¿no? Se debe investir al auditor de la autoridad final para dirimir diferencias entre las partes cuando se producen coyunturas o desviaciones significativas en alcance, costo o duración del proyecto. Eh, Ahí yo creo que todo depende del concepto de independencia y transparencia. Si un momento un auditor pierde su independencia, su grado de independencia al momento de empezar a intervenir en conciliar estas diferencias, creo que ya por sí el concepto de auditoría de proyectos se pierde en su totalidad. Es importante justamente mantener esa línea delgada que en la práctica existe justamente en la conciliación de diferencias entre las partes. Recuerden que el auditor cumple un rol consultivo, un rol de asesor al momento de desarrollar estos temas. Es posible que en algún momento lo haga, pero creo que ahí es muy importante que la independencia sea ese elemento que en ocasiones suele ser intrínseco e intangible, que realmente siempre se lo preserva de principio a fin dentro del proyecto como tal, pues, ¿no? Ahí que tenemos últimos 5 minutos para poder responder
las preguntas que ha planteado la audiencia. Déjenme ver. No sé si tengan otra pregunta para irla analizando. Aquí está, a ver. Bueno, sí, aparentemente estas son las preguntas. Yo creo que por ahí son las preguntas justamente que han planteado. Sí, bien. Entonces, con eso creo que doy cierre justamente a ver, ahí salió, ¿cómo te mantienes en el proyecto? Es decir, ¿cómo evitas? Bueno, qué pena, se perdió la pregunta, déjenme ver un ratito. Aquí está. ¿Cómo te mantienes en el proyecto? Es decir, ¿cómo evitas enfocar en lo que sucedió y quién lo hizo? Bueno, ahí eso es una pregunta muy buena, ¿sí? Lo importante, considero, es justamente el rol del auditor, básicamente en evidencia, ¿sí? La evidencia y más que todo, un concepto intrínseco que también forma parte de la auditoría de proyectos, la trazabilidad que exista a lo largo de la dirección del proyecto y cómo la auditoría puede ser capaz de poder ver todos esos elementos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que un elemento importante y clave dentro de la auditoría, como se los había comentado hace un instante, es la RACI. La RACI es esa matriz donde vemos todas las tareas que forman parte del proyecto. Por otro lado, una dimensión donde se encuentran todos los miembros del equipo del proyecto y combinando dentro de esa RACI toda la estructura de desglose de trabajo que tiene el proyecto y los principales miembros del equipo e interesados del proyecto, ver efectivamente quiénes son responsables, quiénes se encargaron en el momento de aprobar dicho entregable o generar dicha tarea, a quiénes se les consultó, a quiénes se les informó. Y de esa manera ir poco a poco desarrollando la auditoría teniendo en cuenta todos esos elementos. Porque es verdad, habrán personas que en algún momento quieran interferir en ello, pero hay que tener en cuenta eso. La RACI es un documento clave que ayuda a determinar quiénes participan y quiénes no deberían de participar. Y eso ayuda también inclusive a poder optimizar el tiempo al momento de que se está desarrollando esta auditoría. Dice Heisa, buen día, ¿es correcto hacer auditorías cruzadas entre los mismos? Ah, ya, perfecto. Lo puedo sintetizar de esta manera. En las organizaciones es una buena práctica establecer el famoso peer review, ¿sí? La revisión en par. Entonces, si esa como buena práctica se la adopta dentro de la gestión propia del proyecto, en la auditoría del proyecto es de la misma manera, ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta es algo, que de esa manera ubicar a los directores de proyectos en proyectos en donde efectivamente el director que resulta, que ya actúa con un rol de auditor de proyectos, no pierda su independencia, no pierda su transparencia al momento de brindar las recomendaciones debidas en caso y plasmarlas dentro del informe de auditoría del proyecto que se tenga, ¿no? Otra última pregunta que dice, ¿todos los proyectos deben de tener una auditoría o esta práctica se recomienda a proyectos grandes y muy grandes? No, ahí yo sí lo puedo mencionar. No necesariamente la auditoría va enfocada a proyectos grandes o complejos. La auditoría puede aplicar desde proyectos chicos hasta proyectos grandes. Preguntarán, porque ya he tenido esa inquietud en algún momento cuando se impartió inclusive esta charla en un congreso. Depende, ¿qué presupuesto debería de tenerse al momento de ya implementar una auditoría? Eso varía de organización en organización. Hay compañías donde dicen, ¿sabes qué? Audítame este proyecto que me costó $10,000. Organizaciones que dicen, no, hay que auditar este proyecto que tiene un presupuesto de 1 millón o 3 millones de dólares. Entonces, esto efectivamente va a ir variando dependiendo justamente de las políticas que se establezcan, de la legislación que exista dentro de la compañía, así como también si existe algún ente regulador que esté en ese instante pues vigente para que el auditor tome en cuenta de que existe eso y que tome las medidas necesarias para auditar el proyecto como tal, pues, ¿no? Bien, yo creo que de esa manera pues he podido absolver gran parte de las inquietudes. Yo personalmente, ya en honor al tiempo, les agradezco mucho por la participación que han tenido, la asistencia el día de hoy a todas estas temas tan pero tan interesantes que efectivamente poco se discuten dentro de la práctica de la dirección de proyectos. Ahí ustedes van a poder tener los datos en contacto en algún momento si no pude resolver alguna inquietud que ustedes hayan tenido en el camino, pueden justamente visualizar mis datos de contacto, mis correos electrónicos, con todo gusto, efectivamente voy a poder ayudarlos ya de manera interna a poder responder estas inquietudes. Algo finalmente que quiero aprovechar, el próximo mes voy a tener también el gusto de poder brindar esta charla muy buena sobre 9 gráficas básicas
para el análisis de riesgos e incertidumbre en proyectos. Desde ya los invito justamente a que puedan participar de este webinar. Va a ser muy interesante porque hay organizaciones dentro del ámbito de riesgo que están acostumbradas al uso de los heat maps o mapas de riesgo, que ya en la actualidad tienen algunas complicaciones y no brindan el valor para poder generar un análisis de este tipo de elementos. Van a conocer dentro de ese webinar todas esas 9 gráficas básicas que sin duda alguna les van a aportar valor y que pueden registrarse así como lo han hecho el día de hoy en el webinar de técnicas de auditoría para una gestión efectiva de proyectos. De antemano les agradezco mucho la participación de ustedes el día de hoy. Esperamos poder contar nuevamente con su asistencia en el webinar que vamos a desarrollar en diciembre. Un abrazo fraterno para todos en cualquier parte del mundo en que se encuentren. Hasta una próxima oportunidad.